Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos toca estudiar 4 capítulos sumamente interesantes del libro de Éxodo, desde el capítulo 7 hasta el 10, lleno de lecciones e incluso para nuestros días, si comparamos las plagas que sufrió Egipto en sus días con las plagas reveladas en Apocalipsis capítulo 16. Pero vamos pues a nuestro tema de estudio, el Éxodo, viaje a la tierra prometida. Ustedes saben, estamos tomando esta lección, el Éxodo. Y el capítulo que nos toca ahora estudiar es el que miramos ahora, las plagas, el 4º capítulo, en la fecha de julio 2025. El capítulo en sí, miramos ahora, número 4, las plagas, trata de varios temas que queremos examinar. El primero de ellos que el autor lo presenta es el conflicto, la batalla entre el Dios de la Biblia y los dioses falsos que protegían supuestamente a Egipto. De eso trata esta primera parte de la lección. La siguiente parte que miraremos al final tiene que ver con el paralelo entre las plagas de Egipto y las plagas del fin del mundo. Pero vamos pues a mirar los textos, allí lo que se nos sugiere desde Éxodo capítulo 7, 8 en adelante. Pero antes miremos lo que el autor nos señala en la lección. Está muy interesante, ¿eh? Las batallas venideras, nos dice, iban a ser entre el Dios vivo y los dioses egipcios falsos, diríamos nosotros. Y entonces se nos traen dos textos allí interesantes de comparar. Y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Éxodo 12:12. Y el siguiente. El Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. ¿Por qué motivo? Éxodo en este caso, revela el conflicto entre Dios y los falsos dioses. Bien, miremos el texto de Jeremías capítulo 10, versículos 11 y 12, para ver claramente por qué Dios no tolera la presencia de los falsos dioses delante de sí. De hecho, allí, desde el primer mandamiento, Dios dice, no tendrás dioses ajenos en mi presencia. Dios los aborrece. Pero la pregunta es, ¿por qué? Vamos pues a mirar entonces qué es lo que nos revela Jeremías capítulo 10, 11 y 12. Leemos así. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, que desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Y versículo siguiente da el contraste. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Bien, Él reciba la plena gloria, pero no los dioses que no hicieron los cielos y la tierra. Y cuando un ser humano se inclina ante tales dioses falsos, ofende al Creador, porque Dios no solamente reclama la total adoración, sino el reconocimiento de que Él es el único creador y no los falsos. Para ello, el autor nos trae la presentación de varios dioses interesantes. Vamos a enumerar algunos de ellos que aquí se nos presentan, como la diosa Wayet, que era una diosa cobra, una diosa serpiente, como también el dios serpiente Nehebkau. Ahí la lección nos lo trae. Quiero compartirles de la inteligencia artificial. Miren, acá hay algo que puede ser de interés para nosotros, lo que vamos a leer a continuación. Aquí se los pongo, ustedes pueden acompañarme también, leyendo juntos, donde dice acerca de esta diosa Wayet. Leemos así, podemos leerlo juntos. En la mitología egipcia, el Wayet era la diosa cobra, protectora del Bajo Egipto y del faraón. Se la representaba como una cobra, a menudo con la corona roja del Bajo Egipto. Wayet simbolizaba la fuerza del crecimiento, la fertilidad de la tierra y de las aguas, y también era considerada el señor o la señora del cielo. Wayet era la diosa patrona y protectora del Bajo Egipto, la región del delta del Nilo. ¿Vieron cuando el Nilo va a desembocar? Se le llama el Bajo Egipto, es la parte de arriba final, ese es el delta. Bien, allí gobernaba esta falsa diosa, Wayet. Además de su papel como protectora del Bajo Egipto, Wayet también protegía al faraón, apareciendo en su corona y en otros símbolos de poder. Amigos, esto es fácil de consultar, usted lo puede hacer
allí con su celular, su computadora, y los nombres que el autor nos propone en la lección. Realmente todos son verificables. Muy interesante, por cierto. Bien, Dios iba a pelear contra cada uno de ellos. Miremos lo que nos trae la lección. Dice, la diosa Watjet era personificada como una cobra y representaba el poder soberano sobre el Bajo Egipto. La figura de esta serpiente aparecía en la corona del faraón, signo de su poder, presunta divinidad, realeza y autoridad, ya que la diosa así representada escupía veneno a sus enemigos. Los egipcios también creían que la serpiente sagrada guiaría al faraón a su existencia futura tras la muerte. Notamos, coincide con lo que hemos leído de la inteligencia artificial. Esto es a modo de consulta. ¿Quiénes son estos personajes? Otro tanto ocurre con el dios serpiente Nehebkau. Ahí lo tenemos en la lección también. Y de él, por supuesto, vamos a leer algo que pueda ser de interés para nosotros, como lo que leemos a continuación. En la mitología egipcia, Nehebkau era un dios serpiente primordial, considerado un protector de la realeza y un guardián del inframundo, allí del submundo de los muertos. Se le asociaba con la fuerza, la protección y la capacidad de unir diferentes aspectos del ser. Originalmente visto como una serpiente malévola que devoraba almas, Nehebkau evolucionó para ser un dios benévolo. Noten en la mitología egipcia, ¿no? Ese cambio de comportamiento, asociado con la sanación y la protección contra el veneno. Nehebkau era un dios funerario, asociado con el más allá y la protección de los difuntos, de los muertos. A menudo se le representaba como una serpiente, a veces con dos cabezas, o como un hombre con cabeza de serpiente. Nehebkau también era considerado un protector de los faraones, asegurando su bienestar y su viaje al más allá. Este es el caso de este dios, del cual vemos a continuación en Éxodo capítulo 7, 8, que nos trae la lección. Cómo Aarón y Moisés particularmente se presentan a Faraón y la vara de Moisés en la mano que se convierte en serpiente. ¿Y qué pasa a continuación? Leemos pues. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. No tenemos los nombres de estos señores, pero en la carta de Pablo a Timoteo sí aparecen. Vamos a leer un poquito después. Y la pregunta también que nos haremos es, ¿cómo diferenciar entre el genuino milagro del falso? Al mirar las serpientes, si tal vez nos acontece semejante situación, donde uno queda en la duda de que si esto procede de Dios o del enemigo. ¿Hay alguna manera de poder discernirlo? Sí, pero completemos la lectura primeramente. Pues echó cada uno su vara de los hechiceros, de estos magos falsos, las cuales se volvieron culebras, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Invito que abramos segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3. Vamos a ver allí, del versículo 6 en adelante, luego de enumerar las señales que acontecerían al tiempo del fin. Allí se nos aconseja que, segunda de Timoteo, capítulo 3, 6 en adelante, que debemos estar atentos, con cuidado con respecto a estos milagros y aún gente perversa de aquellos días. Segunda de Timoteo capítulo 3, 6 en adelante, leemos. Dice así, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Allí se critican a esos que se meten.
Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad por causa de esos mentirosos. Y de la manera que, y ahí los enumera, Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos, malditos en cuanto a la fe. Amigos, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Si notamos los milagros de Moisés y Aarón, la vara era para promover la obediencia a Dios. El enemigo hace un milagro opuesto para resistir la obediencia a Dios. Efectivamente, los milagros que Satanás propone son aquellos que desvirtúan al individuo, lo hacen errar del verdadero camino para que desobedezca. Y este es el caso de estos hechiceros. Ellos no hacen milagros para favorecer, promover, apoyar la obra de Moisés, sino lo contrario, para resistirla. Es típica obra satánica. Todo aquello que se opone a la obra de Dios procede de Satanás. Volvemos otra vez a Éxodo capítulo 7, versículo 13 en adelante. Continuamos con la lectura que ahí se nos trae luego del milagro de producirse las varas, las ambas cobras, una devorando a las otras. ¿Y qué ocurre a continuación? El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. De hecho, amigos, esto nos introduce al tema del siguiente día de la lección, que es el día lunes. ¿Quién endureció el corazón del Faraón? Y ahí se nos dan los versículos. Éxodo 7, 13 que acabamos de leer, 14, 22, etc. Versículo 3 también. Pero aquí que el autor nos trae una lista muy interesante de 9 versículos que hablan o que mencionan que el endurecimiento se le atribuye a Dios, y otros 9 versículos donde el endurecimiento se atribuye a la propia decisión de Faraón. Muy interesante. Pero saben, aquí se saca una conclusión que vale la pena señalar, que después de los 5 primeros intentos de Faraón de resistirse a Dios, ya Dios no puede más. Ahora sí le va a permitir que él se entregue absolutamente a la incredulidad. Y así se cumple un texto que ya miraremos de Romanos capítulo 1. En otras palabras, es el hombre el que empieza a resistirse a Dios, el que se endurece por propia decisión. Cuando esto ocurre repetidamente, allí Dios no opera más llamando, invitando, sino que lo deja en abierta rebelión. Allí se cumple aquello de que Dios lo endureció. Vamos a ver muy claramente en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Allí aparece muy claro. Pero antes, leamos los textos propuestos en la lección. Como dice allí en el párrafo, el endurecimiento del corazón del faraón es atribuido a Dios 9 veces en Éxodo, texto que ya vamos a leer. Y otras 9 veces se dice que fue el gobernante egipcio quien endureció su propio corazón. Ya están los 9 textos. Vamos a verlos uno por uno. Éxodo 4:21, aquellos textos en los que se atribuye a Dios el endurecimiento de Faraón. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Noten aquí, amigos, es Dios el que está hablando, pero no el que está actuando todavía, sino que cuando acontecen las plagas, es Faraón que él se endurecerá. Las 5 primeras menciones de Éxodo, donde él actúa. No es Dios el que está endureciendo. Él dice que lo va a endurecer, pero cuando ocurre el hecho, es Faraón el que toma la decisión de endurecerse. Eso es un detalle importante que lo trae la lección. Pero miremos ahora el siguiente versículo, Éxodo 7:3, contra otros 3 versículos que dicen lo contrario, que es Faraón el que se endurece a sí mismo. Veamos este primero, 7:3, en el que se atribuye a Dios el endurecimiento. Y yo endureceré el corazón de Faraón
y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Pero ahora, versículos 13, 14 y 22, que lo trae la lección también, noten que es el faraón el que se endurece cuando aparece la señal, la plaga. Y el corazón de faraón se endureció y no los escuchó como Jehová ya lo había dicho. Siguiente versículo. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Siguiente versículo 22, lo mismo. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de faraón se endureció y no los escuchó como Jehová ya Dios lo había predicho. Y como lo predices, yo lo voy a endurecer, pero es el hombre el que se endurece. Miremos más ejemplos en el capítulo 9, versículo 2, donde nuevamente se le atribuye a Dios. Pero en el mismo capítulo 9 veremos los ejemplos opuestos que trae la lección también. Éxodo 9, 12 dice lo siguiente. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová ya lo había dicho a Moisés. Pero ahora en capítulo 9, 7, 34 y 35 vemos que es el mismo Faraón el que se endurece a sí mismo. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. 34 y 35 también. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Miremos ahora capítulo 10, versículo 1, 20, 27, en que se atribuye a Dios el endurecimiento del faraón. Capítulo 10 de Éxodo, versículos 1, 20 y 27. Muy bonito que la lección nos traiga aquí el listado de los textos. Así uno puede ver más claramente. Pero vamos a ver la relación entre el endurecimiento en que Dios dice que endurece y el propio de Faraón. Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. O versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y también, versículo 27, leemos, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Ahora en el capítulo 8, versículo 15, 19, 32, vemos al Faraón actuando en medio de las plagas, con rebelión en su corazón y endureciéndose abiertamente. Él es el culpable de ese endurecimiento. Capítulo 8, versículos 15, 19 y 32. Leemos así. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. O 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. O leemos en el capítulo 11, versículo 10 ahora, textos finales donde se le atribuye a Dios el endurecimiento. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. O capítulo 14, dos versículos 4 y 8. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, etc. Bien, amigos, hemos leído todos los principales textos acerca del endurecimiento de Faraón.
Pero notemos en la nota que trae el autor y a continuación el texto de Romanos 1 que nos va a dejar más claro. La nota que nos dice a partir de cuándo este hombre ya, el texto dirá que es Dios el que está actuando en el endurecimiento. Es significativo que en la historia de las 10 plagas de Egipto, el faraón fue el único responsable del endurecimiento de su corazón en cada una de las primeras 5 plagas. Oh, si uno examina los versículos que hemos leído, allí no aparece que Dios endurece en las 5 primeras plagas. Esto es un detalle importante a tomar en cuenta. Por lo tanto, él inició el endurecimiento de su propio corazón. Sin embargo, a partir de la 6ª plaga, el texto bíblico afirma que fue Dios quien endureció el corazón de Faraón. Amigos, ¿y esto se debe a qué? El autor lo menciona, vale la pena señalarlo, acerca de la gracia de Dios, que ya no resiste más, no trabaja más, no busca más, cuando el hombre está absolutamente decidido a continuar en su mal camino. Lo leemos juntos. Dios no aumentó la maldad en el corazón del faraón, sino que simplemente lo dejó en libertad de ceder a sus propios impulsos malignos. Ya sin la gracia restrictiva de Dios, el gobernante egipcio quedó a merced de Satanás, de su propia maldad. Vamos a ver a continuación, amigos, Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. 3 veces va a aparecer, recordémoslo, en versículos pares, el 24, 26 y 28. En griego aparece el mismo verbo, paredoken, que significa entregar. Dios los entrega. Tú sigues el mal, yo te entrego. Haz lo que quieras. Similar al texto de Apocalipsis 22:11, cuando se cerró la gracia y ya Dios le da absoluta libertad de que haga lo que quiera, porque él está perdido. Muy triste y tremendo a la vez. Pero leamos los textos. Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante, para mirar el contexto, acerca de esta gente que cambia en la gloria del Dios invisible. Miren acá, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habían conocido a Dios, pero no quieren tener comunión con Él. ¿Qué ocurre? Comienzan las desgracias. Siguiente versículo. Profesando ser sabios, se hacen tontos. Y Dios lo observa tristemente. Ama a esa gente. Pero ¿por qué no quieren ser salvados? Siguiente versículo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, en semejanza de imagen de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Noten la tontería de cambiar la gloria del Dios creador por cosas creadas, en este caso animales, que será la parte principal del castigo que Egipto sufrirá con las plagas. Pero antes completemos el pensamiento de cuando Dios los entrega, paredoken, o sea, cede, haz lo que quieras. 3 veces lo dirá. Ahora empezamos con el versículo 24, miremoslo. Por lo cual también Dios los entregó. Ahora, la pregunta es, ¿será que Dios entrega? No, amigos. Profesando ser necios, profesando ser sabios, se hicieron necios, adoran la criatura. Entonces Dios, ¿qué puede hacer con gente tonta? Sino entregarlos a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué viene a continuación? Siguiente versículo par. Dios los entrega otra vez a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Y qué hace Dios? Trata de frenarlos, no lo hagan más. No, dice lo contrario. Versículo siguiente, los entrega otra vez.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y a partir de acá, amigos, hasta el final, va la descripción en forma descendente, hacia abajo. Se hunden más, porque ya Dios les quita su gracia restrictiva. Demasiado triste para soportarlo. Quiero invitarles, amigos, a que leamos el texto paralelo del cierre de la gracia de Apocalipsis 22:11. En esos días finales, y deberíamos temblar, amigos. Este es uno de los textos que, por lo menos en mi caso, me apura, me preocupa, cuando pienso en amistades, pienso en mí, que cuando uno cede vez tras vez, y decimos, ya vuelvo, pido perdón y vuelvo, pero cedo otra vez. No, pero pido perdón y vuelvo. Y cedo la siguiente. En algún momento Dios cerrará su gracia y dirá, ok, haz lo que quieras. No, yo quiero, no, ya no puedes volver. Se cerró la gracia. Mírelo cómo lo expresa Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sígale todavía. Y el que es inmundo, sígale todavía. Sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Estos son textos, amigos, que deberían hacernos reflexionar. ¿Qué es lo que pasó con Faraón? A cada invitación de Moisés, a cada portento hecho por el Creador, Faraón se iba cerrando. No había manera de ganar ese corazón, porque él se endurecía. Aunque el texto dirá que es Dios el que endurece, es cierto. Pero tal como la ilustración que la lección trae sobre el poder del sol en la materia, tal como la arcilla y la mantequilla, ejemplos que son muy conocidos. Y los hemos usado siempre para hablar acerca de cómo Dios afecta al ser humano, para bien o para mal. Vasos de honra, vasos de ira. Pero es por la naturaleza del ser humano. Esto es muy serio para pensar. Miremos pues, avanzamos mirando acá esta descripción que nos trae la lección. Se nos ha dado la capacidad de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia. Desde Lucifer en el cielo y hasta nosotros hoy, pasando por Adán y Eva en el Edén y el faraón en Egipto, solo hay dos elecciones posibles: la vida eterna o la muerte. Les invito, amigos, que leamos el texto sugerido, Deuteronomio 30:19. Allí es un texto muy contundente y esto tiene que ver con elección. Solamente que aquellos necios que hayan elegido mal y luego puedan ver todas las cosas en su realidad tan profunda, tan real, y tengan que arrepentirse, no habrá más retorno. Aún incluso con Satanás, que él sabe que está mal, pero su mente está tan corrompida que no hay ningún intento, ni en él ni en sus demonios, de querer retornar. Pero el ser humano puede ser rescatado. Bien, miremos el texto de Deuteronomio capítulo 30:19, lo siguiente. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Yo os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Sí, queridos amigos, Dios es bueno y Él nos invita a escoger correctamente. Quizás deberíamos orar para que Dios pueda ablandar nuestro endurecido corazón y así sentir todavía la influencia del Espíritu Santo para no cometer el pecado imperdonable, producido el cual ya Dios ve que el individuo se ha hecho inalcanzable para la influencia del Espíritu Santo. El hombre se ha transformado en alguien que no puede ser alcanzado, porque él mismo se ha transformado en una naturaleza absolutamente inalcanzable. Vamos a verlo en momentitos más al comparar las plagas de Egipto con las plagas venideras, las del fin del mundo reveladas en Apocalipsis. Allí esa lección es muy interesante. En minutos más lo miramos.
Bien, amigos, el capítulo 7 de Éxodo, desde el versículo 14 en adelante, nos describirá las primeras plagas. De hecho, la lección trata de las 9 primeras plagas hasta el capítulo 10. El capítulo 11 será la última, la del primogénito muerto, y será la última, la fatal, que afecta hasta el mismo faraón, y a partir de allí ya pues no hay más retorno para el faraón. Él perdió, lo reconoce, no soporta más tanto dolor, pero esa es lección para la semana que viene. En cuanto a las primeras plagas, amigos, aquí hay algo interesante. ¿Saben? Quisiera leer lo que trae la lección, pusimos en amarillo. El Señor quería revelarse al faraón y a los egipcios. Por lo tanto, decidió comunicarse con ellos de una manera que pudieran entender. Y es como cuando el necio necesita que se le dé la vara por la espalda porque no entiende de otra manera. De hecho, hay un salmo en que David dice: no seas como el mulo, que no entienden sino con cabestro y freno. ¿Recuerdan? Bien, así también podemos ser nosotros, que no entendemos sino con vara. Y Dios no quiere. Dios está hablando con hijos a quienes hizo a su imagen, que pueden usar su inteligencia, sus sentimientos, abrir su corazón para que la influencia del Espíritu Santo pueda afectarlos y que acepten la revelación de su pecaminosidad y la capacidad de Dios de perdonarles abiertamente. La lección comienza a hablarnos de los castigos que sufrirán los dioses bajo cuya tutela los egipcios dependen. Cada plaga ataca a un dios en particular. Recuerden que hemos leído en Romanos 1 que dan culto a la criatura antes que al creador, que honran a los animales, a los cuadrúpedos terrestres, etc. Lo hemos leído, en lugar de darle la honra y la adoración al que es creador de todas las cosas. En el caso de los egipcios, sus dioses eran fabricaciones de su mente a las cosas de la criatura. En este caso, el río Nilo. Y el dios que ellos crearon se llamaba Hapi, el dios del Nilo. El Nilo, pues, el gran río famoso de Egipto que producía vida y aún fertilidad. Y así, un dios tras otro irá cayendo. Leámoslo juntos, está muy interesante. La primera plaga iba dirigida contra Hapi, el dios del Nilo. En Éxodo capítulo 7, 17 en adelante, allí se nos narra la historia de la herida que sufre este río. La vida en Egipto dependía totalmente del agua de ese río. Donde había agua, había vida. El agua era la fuente de la vida, así que inventaron un dios, Hapi, y lo adoraron como proveedor de vida. Amigos, para que vayamos imaginando el desenlace que este servidor quiere traerles a ustedes al comparar las plagas de Egipto con las plagas últimas de Apocalipsis, ¿no habrá algo similar en que nuestra actual generación está inventando sus dioses, bajo cuya tutela confía, creyendo que estos dioses le proveerán lo que él necesita para sobrevivir, para subsistir con alegría, con felicidad, con recursos, con 17 recursos sostenibles, como propone la Agenda 2030, que en minutos más vamos a mirar. Vemos cómo los egipcios adoraban toda la creación, el río, montañas, el sol, los astros, los animales, creyendo que dando el culto, estos seres creados, criaturas, le proveerían la protección, la fertilidad, la alegría, la vida que ellos estaban buscando. Bien, Hapi es uno. ¿Cuál es el revés que él sufre? Se transforma el agua en podredumbre, en sangre. Bien, leamos la lección, lo que nos trae allí. Por supuesto, solo el Dios vivo es la fuente de la vida, el creador de todo, incluidos el agua y los alimentos. Transformar el agua en sangre simboliza transformar la vida en muerte. Hapi no era capaz de proporcionar y proteger la vida. Esto solamente es posible mediante el poder del Señor. Efectivamente, allí el agua se emponzoña en sangre y como consecuencia sale la podredumbre
de la sangre. ¿Cuál es? Las ranas, la siguiente plaga. Quiero invitar a que miremos esto, pero a la vez invitarles a un razonamiento secular que aparece llamativamente en la película de los 10 mandamientos, por lo cual el faraón se vuelve incrédulo. Pero antes leamos el comentario que nos trae la lección. Dios dio entonces otra oportunidad al faraón. El Señor se enfrentó esta vez directamente con otro Dios, el Dios Heket, el Dios de las ranas. En Éxodo 8 ya estamos hablando de la segunda plaga. En lugar de vida, el Nilo produjo ranas que los egipcios temían y detestaban. Quisieron deshacerse de ellas. El momento preciso en que esta plaga fue eliminada demostró que el poder de Dios también estaba detrás de ellos. Les cuento, amigos, algo llamativo. Si ustedes recuerdan el diálogo de la película de los 10 mandamientos, hay una parte allí que invita a reflexionar. Cuando los siervos, los criados de Faraón, le dicen, al ver las plagas de las ranas por todas partes, estaban en los cuartos, en los techos, en las casas, la gente se asustaba. Y entonces le dijeron, esto es poder de Dios. Y el Faraón le dice, no sean tan estúpidos. Bueno, él usa otra palabra. Esto ya pasó en otra parte. Es natural que de la podredumbre de la sangre, el río, produzca ranas. ¿Dónde está el milagro? Yo no veo ningún milagro allí. No, sálganse, váyanse de acá. Y echó entonces a Moisés y a Aarón. ¿Nos damos cuenta acerca del razonamiento? Amigos, esto es importante. Cuando acontecen portentos, desgracias, milagros, y en algunos casos tan notables como en este, y a ellos le aplicamos nuestro razonamiento natural, corremos gravísimo riesgo de caer en manos de Satanás y del pecado imperdonable. Esto es, que a todos le atribuyamos causas naturales, que no veamos el poder de Dios. Cuando Dios produce señales para que el hombre pueda aprender de ellas, extraer lecciones. Quizás quiero invitarles a que si podemos leer juntos una cita que aparece en Joyas de los Testimonios. Allí en el tomo 3, página 14, hay un comentario que Elena White trae sobre los diferentes portentos en la última parte de la página. Allí lo podremos leer. Portentos que aparecen y que los hombres le atribuyen a cualquier causa, entre ellas la muy conocida y hoy, que es el cambio climático. Esto se debe al cambio climático, es obvio. Por lo tanto, tenemos que fomentar todo aquello que haga llevar adelante el proyecto de cambiar este sistema del cambio climático. Pero la cita nos dice, y no le atribuyen a la causa verdadera, que son las señales que Jesús pronunció de su pronto advenimiento. Bien, ese tipo de razonamiento, amigos, es el que hoy está corriendo. Se producen señales y no le estamos dando gloria ni gracias a Dios. No estamos sintiendo que sea Dios el que esté actuando con las señales para llamarnos la atención. Más bien le atribuimos a cualquier causa, menos a la verdadera. Bien, esto para pensar en esta cita de Joya de los Testimonios, página 14, donde claramente Elena White nos trae este comentario. Mientras, seguiremos mirando otras plagas que aquí nos mencionan, como es la tercera, que tiene que ver con una podredumbre que hay en el aire. Como dice el autor, no queda claro si eran mosquitos, garrapatas, piojos, pero estaba dirigida contra Geb, el dios egipcio de la tierra. Del polvo, allí sale algún maleficio, pulgas, piojos, lo que fuera, pero que pica a toda la gente y no hay forma de quitárselo de encima. Era un ataque frontal de parte de Dios contra el llamado Dios de la tierra. ¿Cómo Dios, el Creador, no tendrá mucho más que poder contra la criatura que Él creó, que es la tierra? Pero el hombre necio no advierte, no abre su corazón a la influencia del Creador. Ese es el caso del faraón. Tanto que los magos de Egipto, Janes y Jambres quizás entre ellos, tengan que decir, esto es dedo de Dios, nosotros no lo podemos hacer. Dios quiere que el hombre reconozca su absoluta dependencia del Creador. Dependemos de Él. Pero amigos,
a veces corremos riesgo de ser llevados por nuestra propia necedad a la rebelión y a la incredulidad. Miramos más plagas, como es el caso de la plaga de las moscas, el ganado y úlceras, que nos describirá en Éxodo 8, 20 en adelante. Otras 3 nuevas plagas y otros 3 mentados dioses a quienes Dios tendrá que castigar. Es el caso de Wadjet, la diosa egipcia de las moscas y los pantanos, nos trae el autor. También el dios Jepri, la deidad del sol naciente, la creación y el renacimiento, representado con la cabeza de una mosca. Y tenemos todavía más. Vamos a leer acerca de dioses, que está interesante para saber que es una pelea contra los dioses y a la vez aplicarlo en nuestros días. El dios Hathor, la diosa egipcia del amor y la protección, representada con cabeza de vaca. O el dios toro Apis, también popular y apreciado en el antiguo Egipto. Acerca de ambos, quiero compartirles lo que encontré en la inteligencia artificial, al menos solamente a modo de reflexión para que nosotros lo podamos leer. Aquí lo tenemos. En cuanto a Hathor, usted lo puede leer junto conmigo, que dice así: en la mitología egipcia, Hathor era una diosa multifacética, considerada diosa del amor, la belleza, la música, la alegría, la maternidad, el nacimiento y la protección de las mujeres. Era una de las deidades más populares y veneradas, asociada con la fertilidad, la danza y la celebración. También se le atribuían poderes sobre la vida después de la muerte y se la consideraba protectora de las almas en su viaje al más allá. ¿Quién es este o esta? Hathor, una diosa femenina. Otro tanto tenemos, vamos a mirar con Apis. Y así tenemos otros dioses más, pero quiero invitarles a que por lo menos conozcamos los nombres de dioses a los cuales Dios va a atacar. La derrota total de Isis, la diosa de la medicina, la magia y la sabiduría. También la derrota de Sekhmet, diosa de la guerra y las epidemias. E Imhotep, dios de la medicina y la curación. Amigos, ¿qué significa todo esto? Y ahora sí, quisiera invitarles a que hagamos una reflexión para nuestros días. Pero antes, completemos el pensamiento. Quiero sugerirles, si ustedes tienen tiempo, pueden ir al apéndice del libro Patriarcas y Profetas, la nota 5. Allí, en el apéndice, se nos traen el significado de cada una de las plagas a la luz de un autor, Gleig, Filosofía de la Salvación, lo menciona allí, y cómo cada plaga atacaba deidad tras deidad. Muy bonito allí la forma en cómo lo expresa. Es como los autores están observando el significado del ataque de cada plaga a las criaturas, a las cosas, a los animales, al sol, la luna, los astros, la tierra, el mar, el río, en fin, todo ello es atacado. No porque Dios quiera atacar, sino la deidad involucrada en ello. Y con ello la mente del adorador, que profesando ser sabio se hace tonto. Y en lugar de volcarse al Creador, se vuelca a la criatura. Y Dios quiere llamar, atraer su atención, como he dicho hace rato, como al necio que golpeándole con la vara en la espalda, a ver si puede entender. Así pues, vemos, como trae la lección, trae una pregunta para el final del miércoles. ¿No deberíamos nosotros velar por nuestra condición interior? ¿Cuáles son los dioses que nos caracterizan o que caracterizan los días finales? Tenemos luego más diosas o dioses presentados en la lección. Es el caso de la diosa Nut, ustedes lo tienen allí, la diosa egipcia del cielo, y Osiris era el dios de las cosechas y la fertilidad. Durante esta plaga, quienes resguardaban sus bienes en un lugar seguro estarían protegidos, pues Dios invitaba a hacer ello. Yo les invito a que me acompañen a mirar textos
como el que aparece allí, Éxodo capítulo 9, versículo 20-21, la invitación de Dios, incluso a los egipcios, si quieren salvarse, hagan caso de la bondad del Creador. Presten atención a su mandato. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y obviamente eso fue destruido. Miremos en capítulo 9, versículos 4 y 6, cómo Dios hace diferencia, separación entre el israelita y el egipcio. ¿Cómo puede proteger a uno y perder al otro? Miremos. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. O capítulo 10, versículo 23 también. Ninguno vio a su prójimo durante la plaga de las tinieblas, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Bien, amigos, esto que nos introduzca entonces al tema que queremos considerar, y es el paralelo con las plagas de Egipto. ¿No estamos viendo algo similar? A ver, déjenme decir lo siguiente. En los días finales se nos habla de que habrá esclavos, almas de hombres. Apocalipsis capítulo 18, versículo 13, 12-13, se nos enumera cómo aquellos magnates, los grandes de la tierra, aquellos potentados, comerciaban con toda clase de mercadería, pero había una mercadería en especial que era la más valiosa de todas, las almas humanas. Miremos pues esta descripción. Hablamos de los esclavos de los días finales. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, sobre Babilonia que está siendo castigada, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, cobre, hierro, mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite. Noten el estilo de vida de los últimos días de aquella gente que confiaba en Babilonia. Flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. Sí, amigos, esta es la parte más importante en el comercio de los últimos días, tener esclavizada a la humanidad. Y el Señor quiere salvar a esos esclavos. De hecho, en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, 5, a la llegada del poder de Dios, así como Moisés había llegado con su vara y la orden de Dios de que dejen ir libres a los presos, a los cautivos. Y Faraón no quiso. Así Dios enviará su gracia y su poder para que dejen sueltos a los esclavos de Babilonia. Mírelo, Apocalipsis 18, 4 a 5. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Ustedes salgan, ¿para qué? Para que Dios hiciera la misma distinción que hizo en los días de los israelitas y los egipcios. Hemos leído que el ganado de uno y de otros, aquí fue protegido, aquí no. E incluso entre los egipcios que creyeron a Moisés, protegieron sus animales y sus criados. Pero aquellos que no, que era la mayoría. En cuanto a las plagas de las tinieblas, los egipcios no tenían luz. Y para los israelitas era normal vivir con luz. Y así con el resto de las plagas. Aquí podían beber agua, aquí no podían. Y amigos, si uno piensa plaga tras plaga, cómo Dios protegió a su pueblo y castigó a los enemigos. Bien, en los días finales sucederá lo mismo. Así como el Señor está diciendo: salgan de allí, pueblo mío, para que ustedes no participen de las plagas que yo voy a mandar a esa gente que se cerró su corazón y que han sido entregados. Cuando se cierra la gracia, amigos, ellos
podrán hacer lo que quieran, pero Dios comenzará su castigo. Mírelo. Tenemos a continuación los dioses, yo les llamo entre comillas, los dioses de Babilonia. Es aquello en lo cual el hombre confía, los 17 objetivos de desarrollo sostenible.